Hola, queridas estudiantes. Bueno, como prometí, estoy grabando la presentación de los ejes de la ESI, que es lo que corresponde a la clase que tienen ustedes un trabajo para realizar. Bueno, como bien lo dice el título, lo que vamos a ver acá son los ejes conceptuales de la ESI, que en esta clase solamente van a ser presentados. Luego nosotros a lo largo del año vamos a trabajarlos mucho más en profundidad. Lo importante es que ustedes tengan acá la primera aproximación a los ejes de la educación sexual integral. Así que de eso se trata esta clase. Bueno, los ejes conceptuales de la ESI veremos acá que son 5. Los mismos están divididos de forma conceptual solamente, a modo de poder irnos posicionando y arraigándonos en los marcos teóricos que sustentan la educación sexual integral. Esta división no es posible luego verla, al igual que no podemos separar el cuerpo biológico con los sentimientos, las emociones en una persona, lo mismo que no podemos separarlo de los derechos, lo mismo que no podemos separarla, digamos, ninguna cuestión de esta puede ser trabajada en forma aislada, pues dejaríamos de entender que la persona es integral, ¿entienden? Entonces, lo que vamos a hacer acá es profundizar como para tener claridad, pero luego sabiendo perfectamente que podemos arrancar en el trabajo, en la práctica, por cualquiera de ellos, pero sí o sí tendremos que ver la integralidad de la educación sexual en todos sus ejes de trabajo. Cuando hablamos del cuidado del cuerpo y la salud, muchas veces este eje lo vinculan muchísimo y de hecho muchas escuelas lo distorsionan en su trabajo cuando entienden que lo que van a trabajar acá son solo aspectos biológicos que hacen al cuerpo. Acá lo que vamos a trabajar es la corporeidad. Quiere decir que vamos a entender que este cuerpo está atravesado en un momento histórico, social determinado y que ese cuerpo tiene emociones, sentimientos, que en ese cuerpo guardan miradas, algunas positivas, otras no tanto, que guarda caricias y también malos tratos, que guarda algunas situaciones que a lo mejor vulneran derechos. Entonces, este es un eje muy importante, pero a tener en cuenta de que acá no solo vamos a ver las partes del cuerpo, externas e internas, con las especificaciones acerca de los nombres científicos que le corresponde a cada una, no solo va a pasar por allí, va a pasar por poder conectarlos con cómo se sienten con ese cuerpo, cuáles son las emociones que tienen en relación a él, cómo cuidarlo, cómo valorarlo, cómo realizar acciones que le permitan no ponerlo en riesgo. Entonces va mucho más allá de una simple nómina de partes del cuerpo, sino que también tiene que ver con la salud, y la salud no solo entendida desde el punto de vista biológico, si estamos o no resfriados, si estamos o no abrigados para que eso no ocurra, sino que tiene que ver con una salud no solo física, sino psicológica, también espiritual, o sea, íntegra, digamos, con la concepción de no solo la ausencia de enfermedad, sino la prevención
para que tengamos una salud, para que ellos tengan una salud óptima. Así que todo esto encierra, digamos, el trabajo en el nivel. En este nivel suelen trabajar muy bien las docentes, sobre todo con otros docentes como son los de música, los de educación física, que también colaboran perfectamente con este trabajo. Bueno, este del reconocer la perspectiva de género también puede ser, digamos, encontrado en las bibliografías como igualdad de género. Es un eje fundamental en el nivel inicial. Porque acá lo que estamos enseñando es la igualdad de posibilidades, de potencialidades, de tratos, de roles, de funciones, de las masculinidades y de las feminidades. Por eso ¿por qué es importante enseñarlo, no? Tenemos que entender que la estructura de nuestra sociedad es altamente patriarcal y en este patriarcado hay que trabajar mucho para la igualdad de posibilidades, hay muchísimas desigualdades y en algunos casos esto lleva este nivel de desvalorización acerca de la mujer, lleva a instancias de muerte. Están bajando muchísimos los horarios de cuántas mujeres mueren por día. Por lo tanto, trabajarlo desde el nivel inicial en esto de la equidad de género es fundamental para que luego tengamos una sociedad en donde no tengamos que perder mujeres en manos de varones que entiendan que no somos objetos, sino personas que tenemos posibilidades y somos iguales ante los derechos, ante las leyes. Y esto hay que empezar a trabajar con mucha fuerza, ¿no? A veces en el nivel, el hecho de que las docentes hagan tender una cama a los varoncitos, igual que a las nenas, hay que explicarlo bien por qué uno lo hace. Cómo hacen compartir tareas domésticas, cómo le enseñan al varón el cuidado acerca de las nenas, el respeto, este trabajo de respeto mutuo, ¿no? De no atropellarlas, de no faltarles el respeto, es muy importante desde el nivel inicial. Entonces, este es un eje muy propicio para acompañar el trabajo y luego poderlo abrir, porque después tendríamos que trabajar, ¿cierto?, acerca de los por qué tenemos los mismos derechos y todo lo demás. Pero bueno, desde la perspectiva de género es trabajar sobre una sociedad mucho más justa e igualitaria y hablar de una posición feminista, como creo haberles dicho en los MITs, que somos feministas en tanto y en cuanto ponemos en signo de intersección o interrogación el rol de la mujer en la sociedad. Desde ese lugar tenemos muchos varones que también son feministas y también les dije yo que a veces nos encontramos con muchas mujeres que reproducen la sociedad desde el machismo y bueno, estas son las cosas que seguramente vamos a seguir trabajando a lo largo de todo el año. Bueno, en relación a la valoración de la afectividad, en el nivel inicial parece estar muy bien trabajada desde las docentes, puesto que acá en la mayoría de los casos el contacto, la afectividad, el vínculo, ¿no? Esta concepción de que somos primeros seres emocionales y luego intelectuales, como lo considera la neurociencia, es muy valorado en el nivel, ¿no?
Y este vínculo hace que muchas veces las docentes puedan ser objeto de confianza para los niños y puedan inclusive ser quizás las únicas personas de confianza. Entonces, el tema de la afectividad, de cómo se sienten, si están enojados, por qué están enojados, si los vemos violentos, la violencia es parte también de obturaciones que se dan a nivel de la comunicación y es importante que se tenga en cuenta esta cuestión para el trabajo en el aula. Valorar la afectividad, valorar, ¿qué quiere decir eso? Poderla expresar. En una actitud igualitaria pueden los hombres, los varoncitos, los del nivel, llorar con tranquilidad. En una actitud igualitaria podemos expresar el amor, ¿sí? Poder expresar nuestras quizás broncas, cómo nos sentimos, y esto sin ningún prejuicio, sin ninguna valoración extra, sino que ellos puedan expresar sus emociones y sentimientos, porque esto hace a su salud emocional y hace a la salud también de su vida, digamos, y su vida en comunidad. Por eso es tan importante. Y cuando hablamos de valores, hablamos del respeto, de la solidaridad, de la responsabilidad como valores muy importantes a tener en cuenta. El eje de respeto por la diversidad es fundamental en la vida de cualquier persona porque le permite abrir el horizonte cultural y social y entender que son muchas las diversidades que nos atraviesan y es fundamental poder respetarlas. ¿Por qué respetarlas? Porque le permite a una sociedad tener mejores niveles de convivencia, participación y desarrollo como sociedad, entendiendo que todos somos parte, primero, de una casa grande, que es el mundo, luego de una casa un poco más pequeña, que es un país, y luego así hasta llegar a la inclusión de todos, porque en realidad tenemos que ver la diversidad en todos sus aspectos, ¿no? De raza, de credo, de aspectos físicos, de posibilidades en cuanto a si tenemos discapacidad o no. Hay muchos que podemos tener una discapacidad inclusive transitoria, alguien que se quebró un pie, alguien que quedó ciego momentáneamente. Todos podemos pasar por una situación de discapacidad, algunas son permanentes, otras son momentáneas o transitorias, y todos tienen que entender que pueden convivir en un aula con todas estas características. Pero hay una cuestión fundamental, que la ESI es básicamente dialógica, y que es poder también escuchar y poder comprender la diversidad en el pensamiento. Gracias a que somos diversos, es que podemos comprender, que podemos aprender de los otros justamente en base a esa diversidad. Y no entender que el que piensa diferente es, por ejemplo, un enemigo. Por eso es que es tan importante la educación sexual integral, porque hace a la vida democrática y participativa de todos sus. Y todos estos ejes conceptuales, hay un eje que es como fundamental, o el no fundamental, no es más importante que los otros, sino que es como el paraguas que hace que los otros ejes puedan realmente trabajarse, que es el de ejercer nuestros derechos. De hecho, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y luego la Declaración de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención Internacional acerca
de la violencia en contra de la mujer y tantas disposiciones han sido base de la Ley de Educación Sexual Integral. Y después de la Ley de Educación Sexual Integral, desde el 2006, se han dispuesto a nivel del país varias otras disposiciones que son también fundamentales, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, el cambio de identidad de género, y la ley Micaela y cuantas otras que son también paraguas que nos permiten el trabajo de la educación sexual integral. Los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, tienen el derecho de poder ser amparados legalmente acerca de abusos, ¿sí? Sexuales y de otros delitos. Por lo tanto, nosotros acá tendríamos que estar activando protocolo de actuación correspondiente, ya que somos agentes del Estado y protegidos, y tenemos la misión de proteger nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, todas estas disposiciones legales nos permiten a nosotros tener, amparar a los niños. A la vez, desde la Ley de Educación Sexual Integral, ellos tienen el derecho de aprender la ESI y nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho de enseñar. Por lo tanto, desde la ley, nadie podría decirnos que no podemos enseñar educación sexual integral. Por supuesto que la ley sola, si bien es cierto es importante, nosotros la tenemos que amparar también en nuestras prácticas. Así que es un puntapié muy importante saber que nosotros, ¿por qué tendríamos que enseñar ESI? Porque la ley así lo dispone, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en el nivel inicial? En el nivel inicial, lo que digamos, los 5 ejes de la ESI, acá se vuelven 4, puesto que estos se intersectan con los lineamientos curriculares para el nivel y con el diseño curricular del nivel inicial. Como les dije al comienzo, estos 5 ejes sí o sí están presentes, pero para el nivel se vuelven 4, en tanto y en cuanto se pone énfasis e hincapié en algunas cuestiones como son el conocimiento del desarrollo del cuidado del cuerpo y la salud, el desarrollo de habilidades psicosociales que son fundamentales en el nivel inicial, el desarrollo de comportamientos de autoprotección, en donde les vamos a enseñar a cómo cuidarse básicamente, y el conocimiento y la exploración del contexto que le permite a los niños, niñas y niños en el nivel explorar, ¿sí?, el contexto y poder relacionarse con el mundo del nivel, como también ya abrirse hacia, de alguna forma, la comunidad. Por lo tanto, estos 4 ejes que se convierten en el nivel inicial son los que vamos a trabajar más profundamente en adelante. Y respecto a los ejes, y acá hay un apartado muy importante que quiero que lo tengan en cuenta siempre, que es primero el que ya les dije, no podemos trabajar la ESI si no hablamos de la integralidad. Quiere decir que cualquiera de los ejes que nosotros abordemos, siempre vamos a terminar trabajando para el nivel inicial los 4. Y la otra es la transversalidad que tienen estos ejes conceptuales de la ESI. En complejidad se van a disponer en todos los niveles educativos y modalidades.
comienzan con el nivel inicial y terminan con el nivel superior. Así que tenemos lineamientos curriculares transversales con los ejes conceptuales para todos los niveles. Así que bueno, eso quería aclararles y bueno, los espero en la clase con las actividades. Un abrazo.